creo que, como les he venido diciendo estos días, Dios está levantando un movimiento dentro de su pueblo, esos que están procurando con todo el corazón purificar sus vidas y que no quieren doblar sus rodillas ante Baal y nos está mostrando que somos un solo pueblo, que somos parte del remanente y que trasciende nuestra fe, trasciende las fronteras, las culturas, y qué lindo pensar que estamos desde una iglesia que ha iniciado este programa en Estados Unidos, conectados hermanos que tienen origen de México, de diferentes partes de Latinoamérica y de acá de Argentina, pero que nos une un propósito y es buscar el rostro del Señor y encontrar la santidad que Él está esperando en su pueblo. Estamos tristes, como decía la hermana Carola, a nosotros creo que como cristianos nos entristece, acá en Argentina nos entristece ver cómo el país toma leyes y decisiones que van en contra de las leyes del soberano del universo. Qué triste, no solamente yo creo para nosotros como país, nos entristece como cristianos ver que nuestro mundo se cubre de tinieblas, de maldad y cada vez el reino de Satanás impera sobre la mente de los seres humanos. Es tremendo ver cómo esto está sucediendo y es por eso que nosotros hoy debemos de, mientras Satanás ruge con todo su furor para llevar a los hombres, deformar su carácter, la imagen que Dios plantó en ellos, nosotros como cristianos debemos de doblegar nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo de búsqueda del Señor, porque se avecinan a un tiempo de tinieblas mayores y de mayor dificultad para nosotros. El mundo impío está siendo condenado o está condenado y le espera eh, la ira de un Dios que ha soportado con paciencia, con amor y con llamados de misericordia a sus hijos, pero se han entregado a una mente reprobada, se han ido lejos de Dios tras sus concupiscencias. Pero yo quiero decir esta mañana que no solamente en el mundo Dios está actuando o está llevando un juicio, Dios también está poniendo sus ojos sobre su iglesia, que la quiere usar como su instrumento, pero que también a lo largo del tiempo muchas veces se ha negado o ha impedido por las acciones de cada uno de sus miembros que la obra de Dios pueda ser llevada a cabo. Yo quiero introducirme con un par de citas, aparte de este comentario, con un par de citas del espíritu de profecía, y hoy creo, voy a acelerar, a ver cómo acelero el tiempo, me robo un poquito después de las 6 serían para ustedes o de las 8 para nosotros, porque quiero leer varias citas. Una de ellas dice así, escuchen, a medida que nos aproximemos al juicio, porque va a haber un juicio y nadie lo podrá eludir, no tengamos duda de ello. Todos manifestarán su verdadero carácter y se verá claramente a qué grupo pertenecen. La zaranda se está moviendo. No digamos, detén tu mano, oh Dios. Y escuchen esto, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Dios reina, alábelo la gente. Eso está en testimonio para la iglesia. Pero aparte de introducirme con este texto, quiero leer un texto de la palabra de Dios. Amós, el capítulo 9, tiene como título esto: los juicios de Jehová son ineludibles. Qué tremendo es esto. No podemos escapar. El versículo 2, por ejemplo, Dios le habla a un pueblo, no al mundo, a su iglesia, a su pueblo, que ha estado evitando o no ha querido entregarse y purificarse por completo. Y en el versículo 2 escuchen lo que le dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Queriendo decir que a donde estemos, a donde vayamos y con la justificación que presentemos, no podremos escapar al juicio que Dios espera tener sobre su pueblo y que quiere limpiar a su iglesia para que finalmente sea la que Cristo va a venir a buscar, pura, sin mancha y sin arruga. Y entonces en este capítulo, el versículo 9 dice así: porque he aquí que yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, porque se habían sido esparcidos, y dice, aún donde están yo los conozco y son mis pueblos, y yo voy a hacer que sean zarandeados, dice. Escuchen esto, ¿no? Yo mandaré que sean zarandeados. Y después dice, eh, como se zarandea el grano en una criba y no caerá un granito en la tierra.
Miren qué tremendo este texto. Dice dos cosas. Yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Ahí nosotros podemos ver, hoy vamos a hablar acerca del zarandeo, que hay una iniciativa, una acción inicial de parte de Dios cuando nos acerquemos al tiempo del fin y los juicios se acerquen a la tierra y también al pueblo de Dios que necesita ser purificado, entonces Dios va a emplear el proceso de purificación, que en este caso lo usa como un símbolo, como la zaranda que usaban en el pueblo de Israel, agarraban el trigo, lo zarandeaban y todo lo que no servía caía y el grano grueso quedaba arriba en la zaranda. Y ustedes saben, hermanos míos, que antes de que Jesús viniera la primera vez y iniciara su ministerio, el que preparó el camino y los corazones de la gente fue Juan el Bautista, con un mensaje especial para que recibieran al Mesías. Y antes de que Jesús vuelva por segunda vez, Dios va a utilizar a un pueblo, pero no pudo utilizar a cualquier siervo, a cualquier persona con la primera venida. Tuvo que ser un hombre como Juan el Bautista, puro, temperante, santo, entregado, consagrado. Asimismo, en el tiempo del fin, Dios no puede usar a un pueblo cualquiera, común y corriente, porque las cosas santas no se pueden contaminar con las cosas comunes. Dios utilizará un pueblo que prepare a los que están necesitando escuchar, que están en Babilonia, que están en el mundo, pero que son sinceros y tienen que escuchar el fuerte clamor, el último mensaje de Dios a venir a su pueblo. Dios los va a utilizar como Juan el Bautista, preparando el camino para la venida del Mesías. Y escuchen esto, en Mateo el capítulo 3 dice, eh, cuando habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. Dice así, él les dice, hagan fruto de arrepentimiento, cambien su vida, entréguense al Señor y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y después dice en el 12, dice, yo voy a preparar el camino para que venga el Mesías. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren, Juan el Bautista dice, el hacha ya está puesta, es decir, el juicio se avecina y Dios va a empezar a usar el aventador. Y el aventador, ¿saben qué era? Era donde se sacudía, como se sacudía el trigo para que se desprendiera todo lo que no servía. Se aporreaba, por así decirlo, una palabra, se golpeaba, después el trigo se tiraba a la zaranda, se movía y todo quedaba, ¿no? Suelto. Y en realidad, bueno, el aventador era esto. Cuando quedaba suelto, el trigo se movía y se tiraba para arriba y había alguien que estaba soplando. Y entonces todo lo livianito que había con el aventador se tiraba, se esparcía y quedaba solo el grano sólido, fuerte, pesado que caía a la zaranda. Entonces acá Juan el Bautista dice, el aventador ya está en su mano, el hacha está puesta. Fíjense lo que dice, y va a limpiar su era. ¿Qué es su era? Su iglesia, y va a separar el trigo de la cizaña. Y ustedes recuerdan que Jesús contó una parábola del trigo y la cizaña. Quiero leer otro par de citas que dicen acá, miren, el Señor viene pronto. Yo lo puedo ver, es que las señales, el mundo ya no va caminando, va corriendo hacia el cumplimiento de las profecías del fin. Y dice, en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Entonces Dios no puede usar a ese pueblo. Entonces el Espíritu Santo no puede venir sobre un grupo de gente inconversa y vasos. Usted, hermano, decía en la oración, haznos vasos dignos, limpios, donde Dios pueda habitar. Y entonces Dios no puede usarnos. Y escuchen qué tremendo esto. El Espíritu de profecía, la sierva del Señor, dice así, es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Esto tremendo, escuchen. Es solemne lo que hoy el Señor nos está queriendo decir, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal. ¿Escucharon eso? Ni uno de cada 20. Es decir, que si contáramos, vamos a poner uno de cada 20 si acaso, si contáramos 40 son dos, si contáramos 60, tres, si contáramos 80, cuatro, si contáramos 100, de 100 personas si acaso 5, aunque ni eso, porque dice ni uno de cada 20. Quiere decir que en una iglesia de 100 miembros habrían dos o tres personas si acaso, o si no una
que esté clamando al Señor. ¿No es eso una señal de reprensión y de advertencia que Dios nos quiere decir para que examinemos nuestra vida? A veces vemos la iglesia cargada de mundanalidad, de frialdad, de mentes terrenales que realmente no se están preparando para ir al cielo. Y por eso nos dice esto, en la iglesia ocurrirán divisiones, escuchen esto, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Esto es importante que lo entendamos, porque el diablo va a traer gente acá, escuchen esto, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios. Escuchen cómo, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de salvación quede falseada y que las almas peligren por el testimonio de estas personas. ¿Se dan cuenta? El diablo, hermanos, es tan astuto que a veces trae a gente que no está convertida ni ha tenido una experiencia personal con Cristo a nuestra iglesia. Por eso, miren, yo los exhorto y les digo, debemos de ser muy cuidadosos cuando instruimos a una persona y enseñémosle toda la verdad que el Evangelio implica. Y no nos apresuremos a querer bautizar a alguien que no ha dado fruto de arrepentimiento, porque el espíritu de profecía dice que si bien somos salvos por gracia, hay frutos que se pueden ver en la persona. Y a veces por querer tener un número, llenamos los libros de la iglesia, pero de gente que viene trayendo un montón de costumbres paganas dentro de la iglesia y contaminan a los que están luchando para ser fieles delante del Señor. Y desgraciadamente el diablo ha tenido éxito con esto y no vamos a lograr limpiar nosotros la iglesia. Esos dos grupos van a estar hasta el final. Un grupo de gente que diga, soy cristiano, soy adventista, pero van a ver lo que quieran de programa de televisión, a comer como se les antoje, a vestir como quieran, a vivir una vida de inmoralidad, a vivir una vida de corrupción, aún dentro de la iglesia. Pero el Señor está viendo y anotando todas esas cosas y a la vez hay un grupo de hombres y mujeres que gimen y claman, como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 9, que van a recibir la señal de Dios en sus frentes porque gimen y claman por los pecados que se están practicando dentro del pueblo de Dios. El trigo y la cizaña, el Señor Jesús nos ha advertido que van a estar, pero nosotros no lo vamos a arreglar, pero va a llegar un momento en que Dios va a empezar a zarandear para que toda esa escoria, para que todo el que no ha estado entregado, para el que ha deshonrado a Cristo y ha seguido tras Satanás, viviendo una doble vida dentro de la iglesia, finalmente sea sacado y el mensaje pueda ser anunciado con poder por la unción del Espíritu Santo. Escuchen algunas cosas, hermanos. Dice, la prosperidad contribuye a que entren en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. Las adversidades las eliminan de la iglesia. Esto es importante y hoy yo te quisiera decir, cristiano que estás escuchando. A veces has llorado cuando vienen problemas a tu vida. A veces no entiendes los problemas y dificultades que te están pasando y cómo tienes problemas económicos, problemas de salud. Pero yo hoy quiero decirte, anímate y gózate en las adversidades, porque Dios al que ama, disciplina, porque Dios a los que ama quiere pulir, porque Dios a los que ama los está preparando para la crisis final que vendrá a su iglesia y a este mundo. Las adversidades mantienen a los buenos cristianos. Las adversidades muestran en nosotros de qué estamos formados, hacen que hagamos dos cosas, o nos vayamos de la iglesia o busquemos al Señor de todo corazón y volvamos nuestro rostro a Él. ¿Cuántas veces lloramos y hasta murmuramos y nos quejamos en contra de Dios por las dificultades? No llores, no clames, no gimas. Vuelve tu rostro en oración, no por el problema, sino pidiendo que el Espíritu de Dios pueda fortalecerte para que no te vayas de la iglesia, para que no murmures contra Dios, para que no te quejes, para que puedas pulir y ver lo que está mal en tu vida. El Señor ya ha empezado a zarandear a su pueblo de una manera leve, pero ya ha empezado este proceso. Escuchen todavía más. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tengan todas las ventajas del sol, la lluvia, pero en el tiempo de la siega, vosotros os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Recuerdan a los dos hombres que edificaron su casa? La lograron hacer, pero la tormenta reveló cuál era el cimiento de cada uno de ellos.
Hay gente que por años ha venido a la iglesia que nunca ha escudriñado la palabra. Hay gente que pasa semanas en su vida sin tener oraciones concienzudas delante de Dios, pero el sábado aparecen con todo el traje de cristianos, tocan la Biblia solo para llevarla a la iglesia, pero el tiempo nos dirá y revelará cuál es la obra y el fruto de cada uno y nos vamos a dar cuenta la diferencia entre el justo y el que no. Dice, Él juzgará a hombre de acuerdo a sus palabras y a su obra. Escuchen qué tremendo. El hacer profesión de piedad no pesa en nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. Soy cristiano, sí, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. No me importa. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Puedo decir mil cosas con mi boca, pero tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Es nuestro testimonio lo que vale, y el testimonio solo puede ser producido por el poder del Espíritu Santo. Escuchen, todavía sigo más. Los que han tenido la luz de la verdad y han escuchado el mensaje de amonestación y de invitación a las cenas de las bodas, el agricultor, el comerciante, el abogado, los falsos pastores que han acallado con la conciencia del pueblo, los infieles centinelas que no han hecho resonar la advertencia o no han conocido la hora de la noche, todos los que han rehusado obedecer las leyes del reino no tendrán derecho a entrar. Los que han buscado una excusa para evitar la cruz de la separación del mundo serán atrapados por la red junto con el mundo. Se mezclaron con la cizaña por su propia decisión. Lo similar atrajo a lo similar a la transgresión. Es una terrible asimilación. Los hombres escogieron hacer causa común con el primer rebelde que tentó a Adán y Eva, ¿no? Qué tremendo es esto. Dice que lo similar atrae a lo similar. Si no vivimos una vida de santidad, nos terminamos mezclando con esas personas también que ignoran o que no les importa la santidad y nos terminamos haciendo hasta parte de ellos. ¿Saben, hermanos míos, quién nos zarandea? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? En ese texto que leímos dice, yo voy a hacer. Dios tiene un proceso de purificación a su pueblo, pero quiero decirle, también el diablo tiene un ejercicio o una tormenta para separar a los que son fieles y sinceros a Dios, poniéndole también una zaranda infernal. ¿Recuerdan Lucas, el capítulo 22, versículos 31? Jesús le habla a Pedro y le dice así, tal vez ustedes recordarán ese texto. Simón, Simón, Lucas 22, 31. Dice así, permítame encontrarlo. Dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién iba a zarandear a Pedro? El diablo. ¿Saben qué? Todo lo malo que ocurre en nuestra vida no lo trae Dios, pero a veces lo malo nos zarandea y Dios lo permite. Siempre lo malo viene de parte del diablo, pero a veces Dios permite y le da cierto lugar para actuar al enemigo y que venga y actúe en nuestra vida. El diablo quiere zarandearnos, el diablo quiere alejarnos de la fe, el diablo quiere que renunciemos a nuestra profesión de fe. Pero ¿saben qué pasó? Algo interesante. ¿Por qué el diablo iba a tentar, iba a zarandear a Pedro? Ustedes recuerdan cuando llegó el momento de la crisis en Getsemaní, Jesús se lleva a Simón, a Pedro, a Santiago y a Juan y les dice, la hora de las tinieblas ha llegado, velen y oren para que no entren en tentación. Y Jesús se va y gime y clama delante del Padre con su rostro a tierra, gotas de sudor como de sangre en realidad, vierten de sus sienes y vuelve a sus apóstoles y cómo encuentra a los discípulos dormidos. Y le dice, Simón, ¿estás durmiendo? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Saben, hermanos míos, a veces el diablo viene y nos da una reverenda paliza que si salimos con vida es solo por la gracia de Cristo. Y Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A veces esas revolcadas que nos da el diablo, a veces esas palizas que nos da el diablo, que salimos de la iglesia y que hacemos de nuestra vida un desastre y volvemos con cicatrices, con heridas, con la vida desordenada, con años perdidos, es producto de una vida negligente, intemperante e indisciplinada, que no ha querido buscar al Señor, que en tiempos de bonanza, cuando tenía una Biblia en la mano, cuando podía dedicar tiempo a la oración y podía ir a la iglesia con libertad,
menospreció las oportunidades o las despreció. Hoy es el día de salvación. Tenemos una Biblia, hermanos, yo quiero desafiarlos y animarlos. Vayamos y escudriñémosla y aprendamos los versículos de memoria y grabémoslos en nuestro corazón. Porque cuando venga la tentación, porque en el momento del desaliento, la palabra de Dios nos sostendrá y la repetiremos una y otra vez. Cuando seamos, si somos llevados encarcelados y la palabra no está de papel o digital en nuestra mano, en nuestra mente y en nuestro corazón, la repetiremos y ella nos sostendrá. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la hierba se seca se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ella va a producir en nosotros el querer y el hacer su voluntad, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así es que esta mañana yo quisiera desafiar a este pueblo que esté escuchando a que estudiemos la palabra, que no seamos como las vírgenes negligentes que no hicieron provisión. Dediquemos un tiempo para orar concienzudo y escudriñar nuestra vida. Ayer yo les hablaba algo de los pecados acariciados, la vida común que llevamos, cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Estamos realmente dándole lugar al Señor. Porque miren, hay un texto que dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No creas que vos vas a vivir una vida negligente, nunca lees la Biblia, nunca orás, vivís una doble moral. Y cuando venga el tiempo de la crisis vas a decir, ayúdame a soportar y de repente te vas a levantar como un roble fuerte y firme. No va a pasar eso, porque Dios no puede ser burlado. Lo que has sembrado lo vas a cosechar. Si has sembrado en carne, vas a cosechar en corrupción. Pero si has sembrado en el espíritu, vas a cosechar vida y fortaleza. Por eso en este día, miren, Pedro no soportó la tentación porque estaba durmiendo. Y quiero acercarme al final de esto, hablándoles acerca de un momento en la Biblia cuando el deseo de toda la gente dice que fue uno de los primeros momentos en que Jesús purificó a la iglesia. Hablando en este contexto del zarandeo, dice que Dios ahí, Jesús purificó a la iglesia. En el libro de San Juan, el capítulo 6 habla acerca de la alimentación de los 5.000, que Jesús anda sobre el mar. Y fíjense que dice que cuando Jesús alimenta a los 5.000, quiero leerles, capítulo 6, versículo 14, dice así, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. En este momento, este capítulo, en el deseo de toda la gente, se titula La crisis en Galilea. Hubo un momento tremendo acá donde Jesús está en la cumbre de su popularidad, acaba de alimentar a 5.000 y los hombres dicen, este es el Mesías que estábamos esperando. Él sana a los enfermos, resucita a los muertos y da de alimentar a los hambrientos y multiplica el pan. Para una guerra, para rebelarnos contra los romanos, es el hombre ideal, vamos a hacerlo rey. Pero Jesús entiende esto y él despide a la multitud y en el deseo de toda la gente dice que lo hace con tanta autoridad a la multitud y a los apóstoles que nadie se resiste y él se va e impide que lo tomen como rey. Y quiero leerles eh, un pasaje que habla acerca de esto. Cuando Jesús prohibió a la gente que le declararan rey, sabía que había llegado un momento decisivo de su historia. Mañana se apartarían de él las multitudes que hoy deseaban exaltarle al trono. Escuchen, el chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio, su alabanza en maldiciones. Aunque sabía esto, no tomó medidas para evitar la crisis. Desde el principio no había presentado a sus seguidores ninguna esperanza de recompensa terrenal. Si ustedes leen el capítulo 6, dice que esta gente lo que estaba viendo no era el reino espiritual, sino solamente algo terrenal, algo carnal, algo temporal. Saben que hay gente que ha seguido a Cristo y a la religión porque quiere, es que estoy enfermo, que Jesús me sane. Y es verdad que todos podemos pedir eso, pero si Jesús no te sana, ya lo dejas de seguir. Van a la iglesia para que toda su vida vaya bien, va a ir bien en lo espiritual, en nuestra conciencia, en la obediencia, pero no significa que va a ir bien en todas las cosas del mundo, que voy a tener prosperidad, voy a comprar cosas materiales, no siempre es así.
Y a veces hay gente que confunde lo espiritual con lo terrenal. Y entonces empieza a pedirle a Dios solo cosas materiales, solo cosas temporales, solo bendiciones del aquí y el ahora. Y cuando Dios no se las da, se frustran de la religión, se enojan contra Dios, le hacen un berrinche y despotrican contra los hermanos y contra la iglesia. Acá la gente estaba queriendo tomar a Jesús como rey y él dijo, no, porque mi reino no es de este mundo. Y dice que al día siguiente ellos escucharon y vieron que Jesús había andado sobre el mar. Y llegan y le quieren preguntar y decir, ¿cómo hiciste? Cuéntanos tus milagros. Y Jesús le dice, capítulo 6 versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y en ese capítulo Jesús les dice, ¿saben qué? eh, yo he venido para darles algo superior a lo temporal. Y ellos le dicen, Señor, pero ¿qué nos vas a dar? Nuestros padres comieron el maná que vino del cielo. Y él dice, no, no, yo soy el pan del cielo. Y después Jesús les dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no va a tener vida eterna. Y entonces voy al punto neurálgico y ya me acerco casi al cierre. En el versículo 60 dice, al oírla, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no habían de creer y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Miren, cuando Jesús les habla de la abnegación, cuando Jesús les borra el reino terrenal y les dice, lo que necesitan es tener una relación profunda conmigo, esa gente se viene abajo. Eh, Acá tengo otra cita. Dice así, del deseo de toda la gente, cuando la verdad penetre en su corazón de las multitudes, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por lo tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. Se van ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida, no la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen los gritos de triunfos, sus voces claman alabanzas, pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesucristo. Qué tremendo, ¿no les parece? Cuando los alimenta todos bien, Hosana al hijo de David, haznos un milagro, te queremos como rey. Pero cuando Jesús tira por tierra sus expectativas y le dice, tienen que aceptarme a mí, mi reino no es de este mundo, ellos dicen, es dura esta palabra. Y yo hoy quiero decirles, hermanos, no estamos como cristianos para ser prosperados en este mundo. Uy, pero qué duro, pastor, no, no nos va a ir bien. Lo que nos resta son dificultades y problemas. Discúlpenme que les diga, pero el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución en Cristo Jesús. Me da miedo, no te dé miedo. Conságrate al Señor y Él te fortalecerá y Él te sustentará. Miren, cuando ellos escuchan esta palabra, Jesús les dice, esto es lo que tengo para darles. No lo pueden discernir, ¿saben por qué? Porque ustedes son carnales. Y cuando son carnales solo quieren las cosas de este mundo, solo están pensando en qué van a comprar, las celebraciones que van a hacer, las fiestas que van a tener, las comederas que van a hacer, y viven como en los días de Noé, comiendo, casándose y dándose en casamiento sin tener en cuenta el reino de los cielos. Y entonces les dice, vuélvanse a mí, ustedes escuchan, si quieren entender estas palabras, tienen que vivirlas y escucharlas en el espíritu. ¿Y saben qué pasó? Un montón de gente se fue. Dice que Jesús sabía la crisis que iba a venir y no impidió que eso sucediera, que se vayan. Incluso después se vuelve a los discípulos y le dice, ustedes también se quieren ir, ahí está la puerta abierta. A nadie tenemos a la fuerza en la iglesia. El que no le guste cómo es la doctrina, lo que hay que cumplir, que se vaya. No podemos negociar, bueno, vamos a ser buenitos con ellos. No, no le digas todavía esto, no, no le digas aquello porque capaz que no lo va a aceptar. Que escuche toda la verdad. Y si quiere comprometerse con Jesús, que la abrace y que la viva como tiene que ser. Y si no, que se vaya.
perdón. Pero ¿saben qué dice el despreciado de toda la gente? Que por qué Jesús no impidió que esta gente se fuera. Porque dice así, cuando viniera la hora más dura para los verdaderos discípulos, los apóstoles, la hora de la crucifixión, ellos iban a sentir desalentados. Y si esta gente incrédula se quedaba allí, iba a ser un peso más grande todavía para los discípulos en esta hora de crisis. Entonces Jesús dejó que se fuera y dice que se vayan. Y le dice a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero cerrar diciendo, nos podemos ir. Si no nos gusta lo que escuchamos, las puertas de la iglesia y están abiertas. No llenemos los libros, no llenemos las bancas con un bulto que solo estorba en la iglesia. Pero yo quisiera decirle, no se vayan. ¿Saben por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. ¿Y a quién iremos si nos vamos del lado de Jesús? Solo Él tiene palabras de vida eterna. En el diablo hay dolor, tristeza, angustia. Nos engaña, pero es un maldito mentiroso y homicida. Pero Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen por donde yo voy. Que en esta mañana nosotros no miremos la corona y la gloria, miremos en la cruz y decidamos tomarla, porque el que toma la cruz es digno de la corona. Que el Señor nos acompañe. Vendrán tiempos de prueba para la iglesia, pero no digamos que no sea así, que sea así, que la iglesia se purifique, para que el Espíritu de Dios descienda y anunciemos con poder el mensaje de un Cristo resucitado, un Cristo crucificado y próximo a venir para salvar y purificar a los hombres del pecado y de la maldad. Que Dios nos pueda bendecir es mi deseo y oración. Y que puedas en este día darle todo tu corazón a Jesucristo y sacar de tu vida en el nombre de Él los pecados que puedan estar en tu corazón. Oramos, ¿les parece? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos alumbras y tú no andas con rodeos y eres directo, siempre con amor, pero también no nos dices falsedades ni hipocresía, sino vienes directo a nuestro corazón para decirnos cuáles son nuestros errores. Y tú dices, eres pobre, ciego, desnudo, desventurado y miserable. Esa es nuestra situación sin Cristo. Así estamos, Señor, desnudos, pobres, ciegos y miserables. Cúbrenos con tu gracia, enriquecenos con tu riqueza. Señor, danos la justicia de tu Hijo, danos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y verlo inmundo y que nos entreguemos a ti de todo corazón. Yo te pido por las personas que están conectadas hoy, te pido por sus hijos, por sus esposos, por sus familias, llénalos de tu gracia, llámalos a tu consagración y que todos los que estamos conectados hoy, Señor, que nos salvemos, que vivamos eternamente con Cristo para su gloria. Hoy queremos tomar la cruz, aunque sea difícil. Gracias por tu misericordia. Acompáñanos y no nos abandones. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén.